Muy bien. Mi agua y todo lo que necesito. Muy bien, buenas tardes a todos. Es un placer poder estar con ustedes, adorando, glorificando el nombre de nuestro Señor Dios. Y me da gusto que tenemos varias personas en la iglesia. Todavía no podemos juntarnos todos por cuestión de lo obvio. No podemos juntarnos, pero yo creo, hermanos, si vienen todos los que estamos aquí y todos los que están faltando, ya llenaríamos la iglesia. Entonces, es una bendición, hermanos, tener a todos aquí o esta cantidad de hermanos. Bien, Génesis capítulo 48 es lo que vamos a estar estudiando en esta tarde. Y para los que están en casa viéndonos por YouTube y Facebook y todo eso, bienvenidos a la transmisión de esta iglesia local, la Iglesia Bautista Centro Bíblico de Gracia, y espero que sea de edificación para todos, que siempre hay mucho que aprender, diario podemos aprender de la palabra de Dios. Vamos a comenzar con esta sección, vamos a estudiar todo el capítulo 48, aunque nada más leímos los primeros 5 versículos, lo vamos a ver todo porque no tiene sentido que lo mochemos, que lo dejemos corto. Bien, el tema de este mensaje realmente es Jacob o Israel adopta, podríamos decir, adopta a sus nietos Efraín y Manasés. Entonces Jacob adopta a sus nietos Efraín y Manasés, quienes eran hijos de su hijo José, el primer ministro del país de Egipto. Entonces Ese es el tema, la adopción de Efraín y Manasés por parte de Jacob. Y bueno, me confundí. Jacob adopta a sus nietos con eso. Para la introducción, yo tengo aquí que cuando Jacob ya era viejo, lo que terminó, les voy a dar un resumen como introducción de todo lo que está o acontece aquí en el capítulo 48. Básicamente, cuando Jacob ya está viejo y a punto de morir, llega José y todos sus hijos y los hijos de José, y él quiere darle una bendición y termina dándoles una bendición que está repartida en 2 capítulos, capítulo 48 y capítulo 49. Las bendiciones de este hombre, de este anciano Jacob, son primero a sus nietos, capítulo 48, posteriormente en el 49 es a sus hijos directos, pero en el 48 él bendice a sus nietos, porque no solamente los bendice porque él es el patriarca de todos, el abuelo de ellos, sino que los bendice porque los adopta y los hace a la par junto con Simeón y Rubén, dándoles una importancia muy grande. Si nosotros recordamos cómo está dividido Israel, o cómo fue dividido Israel cuando entraron a la tierra prometida, fue dividida entre las 12 tribus, pero incluye una porción de esa tierra para Manasés y otra porción de tierra para Efraín. Ellos terminan teniendo porción cuando son nietos y no necesariamente hijos. Entonces, para que eso llegara a suceder, tuvo que haber una adopción por parte de Jacob. Jacob adopta a sus nietos como suyos y termina dándoles una porción, precisamente la porción que le tocaba o que le hubiera tocado a José. Si ustedes ven, José no tuvo una parte dentro de la tierra prometida. Nosotros podemos ver a Judá, podemos ver a Benjamín, podemos ver a Efraín, Manasés, podemos verlos a todos, a Dan, pero está excluido José. José nunca tuvo una herencia dentro de la tierra prometida. No hay división de tierras para él, nada más para los demás. Y Jacob incluye aquí a sus 2 hijos como futuros propietarios de esta zona, que sería la tierra de Manasés y la tierra de Efraín en un futuro. Bien, entonces eso es lo que vamos a ver en esta tarde. Vamos a comenzar con una oración. Señor Padre, le damos gracias por todo lo que nos ha dado. Señor, gracias por este estudio que vamos a tener el día de hoy, viendo cómo es que Jacob termina adoptando a sus
nietos, Señor, para que ellos tuvieran una porción en la tierra prometida. Pero no solamente para eso, Señor, sino que también entendemos que Él los adoptó como hijos suyos para poder sacarlos de Egipto, para que ellos estuvieran verdaderamente inmersos en lo que era ser un hebreo, lo que era ser un judío, lo que era ser un verdadero hebreo, alabando y glorificando su nombre, Señor. Y si ellos se hubieran quedado en Egipto, otra cosa hubiera sido. Entonces la adopción fue por protección. Entendemos eso de estos jóvenes hijos de José, y le damos gracias, Señor, por todo lo que nos ha dado su gracia, la cual ciertamente no merecemos. Gracias, Señor, por su salvación. Nosotros somos personas, no merecemos la salvación, no merecemos el infierno, somos personas viles, Señor, y si somos honestos con nosotros mismos nos daríamos cuenta. Gracias, Señor, porque usted ofreció a su Hijo Jesucristo, quien nos redime, quien nos limpia, que nos ha salvado por medio de ese regalo, su muerte de cruz y su resurrección, en la cual tenemos la victoria. Gracias por todo, por su Hijo Jesucristo, nuestro Salvador, Señor y Dios y Rey. Se lo pedimos, se lo agradecemos, Señor. Amén. Amén. Bien, versículos 1 y 2. Sucedió después de estas cosas que dijeron a José: he aquí tu padre está enfermo. Y él tomó consigo a sus dos hijos, Manasés y Efraín. ¿Sucedió después de qué cosas? Pues obviamente de las cosas que están en el capítulo 47. Y en el capítulo 47 nosotros vimos cómo fue que ellos, los israelitas, los hebreos, los hijos de Jacob, terminaron en Gosén. Recuerden que ellos terminaron en Gosén, en el delta que queda al nororiente de Egipto, y ahí se establecieron. Bueno, todo el capítulo 47 habla de esa llegada de los hijos de Jacob hacia ese lugar. Entonces, cuando ya están establecidos, después de estas cosas, aquí ya estamos en el 48. Bien, ahora dice que él, le dijeron, ¿sabes qué? Recuerden que él siendo primer ministro y vecino de Faraón, como ya habíamos estudiado, estamos hablando que ellos estaban en Cairo, mientras que todos los demás estaban en Gosén, muy lejos, una distancia bastante grande. Entonces llega a José estas noticias que tu padre está enfermo, y él toma consigo a sus dos hijos, a Manasés y a Efraín, y comienza a hacer el viaje para ir a ver a su padre, que está agonizante ya. Versículos 3 al 7. En esta sección, en estos versículos, Jacob hace un discurso, o podríamos decir, bueno, es un discurso que podemos dividir en tres secciones, ¿okay? Vamos a verlos, vamos a leerlos rápidamente, y ahorita les voy a decir cuáles son las tres secciones obvias, o podemos decir divisiones, de su discurso de Jacob. Versículo 3 al 7. Y dijo a José, cuando ya estaba ahí con él, dice: el Dios omnipotente me apareció en luz en la tierra de Canaán y me bendijo. Y me dijo: he aquí, yo te haré crecer y te multiplicaré, y te pondré por estirpe a las naciones, y te daré esta tierra a tu descendencia después de ti por heredad perpetua. Hasta ahí los versículos 3 y 4 es la primer parte de su discurso, y de lo que trata es del recuerdo de la teofanía que él había visto precisamente de forma específica en Belén años antes. Si ustedes recuerdan, lo vimos esto en Génesis capítulo 28, vamos a leerlo, Génesis capítulo 28 y versículos 13 al 15. Génesis 28, 13 al 15, Jacob ve, le manifiesta una teofanía, es decir, Cristo preencarnado. Eso es lo que es una teofanía, Cristo preencarnado en el Antiguo Testamento. Otra vez, escuchen, mucha gente no sabe qué es una teofanía. Una teofanía es cuando vemos en la palabra de Dios a nuestro Señor Jesucristo antes de su nacimiento preencarnado, lo vemos manifestado en el Antiguo Testamento. Este acto se llama una teofanía, ¿okay? Entonces, esto es Cristo preencarnado. La mayoría de las veces cuando aparece una teofanía se menciona en la palabra de Dios el ángel de Jehová.
y por lo general la palabra ángel viene en mayúscula, aunque hay algunos casos en donde el ángel de Jehová viene como minúscula y no hace referencia a la persona de Cristo Jesús, pero la mayoría de las veces sí. Continuamos. Entonces ahí íbamos a leer, ¿verdad? Génesis capítulo 28, 13 al 15, vamos a leerlo. Y aquí Jehová estaba en lo alto de ella, el cual dijo: yo soy Jehová, el Dios de Abraham tu padre y el Dios de Isaac. La tierra en que estás acostado te la daré a ti y a tu descendencia, será tu descendencia como el polvo. Esta no es la teofanía, pero esto es cuando habló con él. No puse los versículos de la teofanía. Pero 28, 13 al 15. Será tu descendencia como el polvo de la tierra, y te extenderás al occidente, al oriente, al norte y al sur, y todas las familias de la tierra serán benditas en ti y en tu simiente. He aquí yo estoy contigo y te guardaré por donde quiera que fueres, y volveré a traerte a esta tierra, porque no te dejaré hasta que haya hecho lo que te he dicho. Entonces esto es una palabra directa de Dios a la persona de Jacob. Entonces él está haciendo mención a esta plática que él tuvo con nuestro Señor, cuando él le promete: sabes que no solamente vas a salir de esta tierra, vas a regresar a esta tierra te la daré a ti, a tu descendencia después de ti, y serán benditas en ti todas las naciones, y tendrás una descendencia enorme, que es parte de lo que conocemos ya como la promesa séptupla que se le hizo a Abraham, que posteriormente se le hizo a Isaac, que posteriormente a Jacob, y eso es lo que él está mencionando en el primer punto de su discurso. El segundo punto del discurso de Jacob, nosotros nos quedamos en el... ¿dónde estamos? Aquí todavía estoy en el 28. Bien, nos quedamos en el versículo 4. Sí. Entonces en el versículo 4 nosotros vemos 3 y 4, esa primera sección de lo que estaba hablando a Jacob acerca de lo que recordó de la promesa. Ahora, en el versículo 5 en adelante vemos la segunda parte del discurso, un tema completamente diferente. Y ahora tus dos hijos, Efraín y Manasés, que te nacieron en la tierra de Egipto antes que viniese a ti a la tierra de Egipto, míos son. Como Rubén y Simeón serán míos, y los que después de ellos has engendrado serán tuyos. Por el nombre de sus hermanos serán llamados en sus heredades. Por lo tanto, él está mencionando en los versículos 5 y 6 ahora a sus nietos y diciéndole a José: estos dos muchachos son míos, no son tuyos. Y están a la par de mis hijos, de mi primogénito y el segundo, que son Rubén y Simeón. Son míos. Los que tienes después de estos dos, los que te engendres después de ellos, son tuyos. Pero esos primeros dos son míos. Él está tomando a sus nietos como hijos propios, a la par que con sus primeros dos. Una adopción muy interesante. Y como mencioné en la oración, posiblemente esto no nada más fue para no perder el linaje de José, quien para este punto queda excluido de la tierra prometida realmente. Pero para poder darle todavía el nombre, él le extiende esto a sus nietos. Y bueno, vamos a hablar un poco más acerca de esto en unos momentos. Ahora, cuando la tierra fue dividida, eso ya hablé acerca de eso en la introducción, José termina adquiriendo un total de José, aunque no es heredero de la tierra prometida, él por medio de sus hijos termina teniendo una sexta parte. ¿Okay? Escuchen esto, una sexta parte, que si nosotros lo dividimos entre las 12 tribus que eran, una sexta parte viene siendo lo que se supone que le debería de haber tocado al primogénito Rubén. Si ustedes recuerdan, los primogénitos tenían un total de el doble. ¿Okay? Por eso, ahora cuando nosotros decimos una sexta parte, pues una sexta parte le tocó un pedacito. Pero entiendan que el entero era dividido entre 12, no eran 6, eran 12.
Entonces, si lo vemos desde ese punto de vista, una sexta parte es lo que le correspondía al primogénito Rubén. Pero ciertamente sabemos que el primogénito Rubén perdió la oportunidad de ser el primogénito a causa de que él mancilló el hecho de su padre. Pero vamos a ver, Primera de Crónicas. Vamos rápidamente, Primera de Crónicas, capítulo 5 y versículos 1 y 2. Dice la palabra de Dios: los hijos de Rubén, primogénito de Israel, ¿ven? Rubén fue el primogénito, porque él era el primogénito, mas como violó el hecho de su padre, sus derechos de primogenitura fueron dados a los hijos de José, es decir, Efraín y Manasés, de los que estamos leyendo ahorita, hijo de Israel, y no fue contado por primogénito. Entonces lo que le tocaba a Rubén lo terminó teniendo sus sobrinos de Rubén, que son Efraín y Manasés, hijos de José, y se les dio un total de una sexta parte de la tierra prometida. La tercera parte del discurso, el tercer punto del discurso de Jacob, vamos a leerlo, comienza me parece en el versículo 6, 7, porque cuando yo venía de Padán Aram, se me murió Raquel en la tierra de Canaán, en el camino como media legua de tierra viniendo a Efrata, y la sepulté ahí en el camino de Efrata, que es Belén. Esa es la tercera parte de su discurso. Entonces habla de la promesa séptupla, que se le dio a Abraham, a Isaac, a él, y ahora hace recuento de eso. La segunda parte de su conversación es la adopción de sus nietos. Y la tercera parte de la conversación es en referencia a su esposa Raquel, quien murió en el camino de Padán Aram hacia de Padán Aram, bueno, murió en Efrata, pero iban hacia el sur y terminó falleciendo ahí. Entonces, estos son los tres discursos de él. Pero vamos a ver lo de la muerte de Raquel, nada más para recordarlo rápido. Eso se encuentra en Génesis capítulo 35, del versículo 16 al 20, podemos ver ese acontecimiento. Dice: después partieron de Betel, y había aún como media legua de tierra para llegar a Efrata cuando dio a luz Raquel, y hubo trabajo en su parto, y aconteció, como había trabajo en su parto, que le dijo la partera: no temas, que también tendrás este hijo. Y aconteció que al salirse el alma, pues murió, llamó su nombre Benoni, mas su padre lo llamó Benjamín. Entonces hasta ahí podemos ver a la muerte de la esposa Raquel, a la cual hace referencia en este discurso, hasta el versículo 9, del versículo 3 al versículo 9. Ahora vamos a ver los versículos 8 al 10. En esta sección continúa hablando a Jacob, pero ya no como un discurso, sino continúa sus labores en cuanto a Manasés y Efraín se refiere. Entonces en el versículo 5 los adopta, 5 y 6 los adopta, y en el versículo 8 al 10 él continúa las labores de esa adopción. Vamos a verlo, muy interesante. Y vio Israel los hijos de José y dijo: ¿quiénes son estos? Esto es muy interesante. Yo creo que él se acordó muy bien de lo que había acontecido con su papá. Si ustedes recuerdan, él tuvo un problema con Isaac, su padre, porque Isaac era ciego, y él se aprovechó de la ceguera de su padre y confundió le mintió a su papá, confundiéndolo con Esaú, su hermano gemelo. Entonces él dijo: nah, yo también ya estoy ciego, a mí no me la van a aplicar como yo se la apliqué a mi papá. Nah. Sí, yo ya pasé por esos bailes, a mí no me la van a, así como yo la apliqué, me la van a querer aplicar. Entonces no. Y fíjense lo que dice: y respondió, y vio Israel los hijos de José y dijo: ¿quiénes son estos? Y respondió José a su padre: son mis hijos, que Dios me ha dado aquí. Y él dijo: acércalos ahora a mí y los bendeciré.
Y los hijos de Israel, o es decir, Jacob e Israel es lo mismo, y los ojos de Israel estaban tan agravados por la vejez que no podía ver. Les hizo pues acercarse a él, y él les besó y les abrazó. Entonces él quería asegurarse, a ver José, estos que vienen contigo, ¿quiénes son? A mí no me vas a hacer tonto, yo sé que yo ya no veo, pero tú dime de tu boca quiénes son estos que están aquí, no me la van a aplicar. Y él dijo, mira, estos son mis hijos, Efraín y Manasés. Y la forma en que viene escrito esto es muy interesante, empezando en el versículo 14. Pero vamos a ver los 13 y 14, vamos a adelantarnos ahí, 13 y 14. Dice, bueno, vamos a leer desde el 11. Y dijo Israel a José, no pensaba yo ver tu rostro, y aquí Dios me ha hecho ver también a tu descendencia. Imagínense qué hermoso, no nada más puedes ver a tu hijo, sino puedes ver a tu descendencia, la descendencia de ellos. Eso me hizo recordar, por alguna razón, me hizo recordar a mi madre, a mi mamá. Ella siempre dice que me tuvo ya cuando era grande de edad, se casó grande de edad, y ella nunca pensó que iba a poder tener un hijo, mucho menos alcanzar a ver a mis nietos, ¿no? Y así a sus nietos, a mis hijas. Entonces ha sido un gozo para mi madre. Ciertamente en el caso de Jacob, imagínense nada más, él pensaba que su hijo estaba muerto por más de 20 años. Entonces de repente se da cuenta que está vivo, y no solamente ve el milagro de la vida de su hijo que está vivo, sino que alcanza a ver la descendencia de él también. Ciertamente una bendición. Bien, continuamos. Versículos 12, 13 y 14. Entonces José los sacó de entre sus rodillas y se inclinó a tierra. Esto se me hizo muy interesante. Yo no lo comprendía. Yo dije, ¿cómo que entonces José los sacó de entre sus rodillas? ¿Cómo los sacó de entre sus rodillas? ¿Qué es eso? No, simplemente estaban sentados en sus rodillas. Recuerden que para este punto, o un año antes de esto, José apenas tenía 39 años de edad. Aquí él tiene 40 años de edad. Sus hijos están chicos, más o menos de la edad de las mías, que posiblemente 1 o 2 años mayor que las mías, pero por ahí están. Eran hijos pequeños, no estaban ya veteranos, no estaban chicos. Entonces todavía se sentaban en las piernas de su papá. Y él tenía uno sentado en una pierna, en una rodilla, el otro sentado en la otra rodilla. Y dice, ¿quiénes son estos? Pues padre, estos son mis hijos. A ver, tráemelos. Y los quitó de encima de sus rodillas. Los sacó de sus rodillas. Estaban sentados, levántense y vayan a ver al abuelo. Ahora, a partir del versículo 13 comienza un montón de palabras muy interesantes. Me tomó también algo de trabajo entender lo que estaba diciendo. 13. Y los tomó José a ambos, Efraín a su derecha, a la izquierda de Israel, y Manasés a su izquierda, a la derecha de Israel, y los acercó a él. ¿Ven? Todo eso está medio raro. ¿Ok? Entonces Israel extendió su mano derecha y la puso sobre la cabeza de Efraín, que era el menor, su mano izquierda sobre la cabeza de Manasés, colocando así sus manos adrede, aunque Manasés era el primogénito. Entonces todo tiene que ver con el versículo 13, cómo están acomodados. Entonces lo que voy a hacer en este momento, para que se me haga más fácil, le voy a pedir a unos jóvenes de la iglesia que vengan para hacer esta ilustración. Arlet, Andrea, por favor pasen. Le voy a pedir también a Leo que pase. Nada más ustedes tres, vénganse. Arlet, Andrea y Leo, porque son los que tengo más cercas. Ok, vengan. Esto está fácil. Vénganse aquí arriba. Yo voy a hacer la de Jacob. ¿Sí? Leo la va a hacer de José. ¿Ok? José, estas son tus hijas. ¿Ah? Okay. Entonces, Arlet representa a Manasés. ¿Sí? Manasés aquí. Y Andrea representa a Efraín de este lado. Vente acá. ¿Ok? Entonces, ellos estaban sentados en las rodillas de José. José los pone de este lado, porque, pues, voltéense. Recuerden que el primogénito siempre está a la diestra, el segundo a la izquierda. Entonces José previamente acomoda al primogénito, a Manasés, lo acomoda de mi lado derecho, porque yo soy quien va a dar la bendición.
Entonces de esta forma Manasés queda de mi mano derecha y Efraín queda a mi mano izquierda. Entonces de esa manera la primogénita y el segundo, o el primogénito y el segundo, ¿okay? Pero están al contrario del padre, es decir, queda Manasés al lado izquierdo y Efraín al lado derecho. Así es como viene aquí. Ahora, lo que indica es muy interesante. Dice que él pone su mano derecha ¿sobre quién? Efraín. Sobre Efraín. Y pone su mano izquierda sobre... Es decir, que cruzó las manos. Lo hizo adrede. Adrede él cruzó las manos sabiendo que Manasés estaba a la derecha. Si hubiera sido tradicional, él hubiera hecho esto nada más. Pero no, adrede volteó las manos y puso su diestra sobre el segundo y la izquierda sobre el primero. ¿Okay? Eso es todo. Gracias, jóvenes. ¿Okay? Entonces hubo un cruce de manos. Y a este cruce de manos, pues José, dice la palabra de Dios, que aquí se molestó. ¿Sí? José se molestó. Vamos a leerlo, ¿dónde queda? Versículo 17. Pero viendo José que su padre ponía la mano derecha sobre la cabeza de Efraín, le causó este disgusto. Y asió la mano de su padre, le agarra la mano al papá y le dice, no, para cambiar a la cabeza de Efraín a la cabeza de Manasés. Y dijo José a su padre, no así, padre mío, porque este es el primogénito. Pon tu mano derecha sobre su cabeza. Pero no lo hizo así Jacob. Y él muestra en el versículo 19 que su intención fue adrede, y él sabía muy bien que este era Efraín y que este era Manasés. Versículo 19, mas su padre no quiso y dijo, lo sé, hijo mío, lo sé. También él vendrá a ser un pueblo y será también engrandecido, pero su hermano menor será más grande que él y su descendencia formará multitud de naciones. Esto me llamó mucho la atención. Y ciertamente años más tarde podemos ver el engrandecimiento del pueblo de Efraín. Pero antes de continuar, vamos a regresar al versículo 16 porque quiero mostrarles algo precioso. Y quiero que tomen nota aquí porque esto es verdaderamente hermoso. Versículo 16. El ángel, ¿ven cómo viene en mayúscula? Aquí está hablando de Dios, de Cristo. El ángel que me liberta de todo mal, bendiga a estos jóvenes y sea perpetuado en ellos mi nombre y el nombre de mis padres Abraham e Isaac, y multiplíquense en gran manera en medio de la tierra. Esa es la bendición que les da. Pero fíjense, el ángel que me liberta, hablando del Mesías por venir, Cristo Jesús. Pero el hecho de que dice ahí la palabra liberta, yo estuve estudiando un poco acerca de eso. La palabra en el hebreo original no es liberta, sino que implica redime. Por lo tanto, el ángel, quien es Cristo, que me redime de todo mal. Si lo tomamos de acuerdo al hebreo original, esto entonces es la primer mención en toda la Biblia de nuestro Señor Jesucristo como Redentor. ¿Okay? Es la primera mención en todas las Escrituras de Cristo como Redentor. El ángel que me liberta. Por lo tanto, muy hermoso para nosotros. Bien, ahora sí. En cuestión a los hermanos, si ustedes recuerdan, eso es parte de... no me acuerdo cómo se llama la regla hermenéutica. No recuerdo cómo se llama la regla hermenéutica. Pero básicamente es donde Dios escoge siempre al segundo y descarta al primero. Lo hemos visto en muchos casos. En esta situación no es descartado el mayor, pero sí es preferido el menor. Lo podemos ver siempre a lo largo de toda la Biblia, con muchos casos. El menor siempre es el escogido y el mayor el rechazado, como Caín y Abel. Caín rechazado, Abel aceptado. Ismael y Isaac. Ismael rechazado, Isaac aceptado. Esaú y Jacob. Esaú rechazado, Jacob aceptado. Y ahora Manasés y Efraín. Efraín, el más joven, es quien es puesto sobre mayor, como primogénito sobre su hermano mayor Manasés.
¿ok? Y es un punto hermenéutico muy, muy interesante. Y ese tipo de situaciones pasan a lo largo de todas las escrituras. Yo solamente di algunos ejemplos. Pero bien, vamos a continuar. Entonces le da la prioridad al hijo menor sobre el hijo mayor. Vamos a ver la protesta, todo esto ya lo vimos. Bien, entonces él en el versículo 19, Jacob insiste en que, como ya leímos, insiste en que Efraín va a ser el primogénito y que Manasés va a ser el segundo. Pero esta insistencia nuevamente nos enseña que posteriormente en la historia hebrea esto es muy importante, porque Efraín llega a ser la tribu líder de las 10 tribus del norte. Si ustedes recuerdan, Israel, como ahora Dios en su mente y en su manera de ser, Él nunca dividió a Israel. Israel como nación nunca fue dividido a los ojos de Dios. Para Dios, Israel era Israel. Pero ciertamente quedó dividido políticamente un tiempo. Quedaron 10 tribus en el norte y 2 tribus en el sur. Las tribus del sur nada más eran 2, que eran Judá y Benjamín. Todas las demás, Rubén, Gad y todo, Manasés y todos, eran las tribus del norte. Bien, entonces durante este tiempo de la división del reino de Israel, fue cuando Efraín tomó la batuta sobre todas las otras tribus. Y de hecho la palabra Efraín o el nombre Efraín llega a ser sinónimo con la palabra Israel o sustituto de la palabra Israel, mostrando realmente la importancia que Efraín llegó a tener sobre todo el pueblo hebreo, haciéndolo más grande como que todos los demás, como lo menciona aquí Jacob antes de tiempo lo profetizó, vamos, desde aquí en el versículo 19, que será más grande que él y su descendencia formará multitud de naciones. Una de las cosas interesantes también es que con el tiempo Efraín también fue rechazado por Dios. Llegó el momento en que Efraín también no estuvo bajo el favor divino. Lo podemos ver claramente en Salmos. Vamos a ver un Salmo. Salmos capítulo 78. Salmos capítulo 78 y vamos a leer los versículos 67 aquí tengo 71, pero termina antes, otra vez. Salmos 78, empezando en el 67. Dice la palabra de Dios, si lo encuentro. Desechó la tienda de José y no escogió la tribu de Efraín, sino que escogió la tribu de Judá, el monte de Sión, al cual amó, edificó su santuario a manera de eminencia, como la tierra que cimentó para siempre. Bien, entonces podemos ver claramente que Efraín queda desechado y en su lugar el favor divino llega a ser Judá. Y sabemos que de esa tribu es súper importante, porque de Judá es de donde nació nuestro Señor Jesucristo. Y fue mayormente favorecido cuando previamente Efraín fue el favorecido. Bien, versículos 21 y 22, vamos a terminar, 20, 21 y 22. Dice, y los bendijo aquel día diciendo, en ti bendecirá Israel, diciendo, hágate Dios como a Efraín y como a Manasés, y puso a Efraín antes de Manasés. Ahora sí, versículos 21 y 22. Y dijo Israel a José, he aquí yo muero, pero Dios estará con vosotros y os hará volver a la tierra de vuestros padres. Le está diciendo, mira, ustedes van a regresar de alguna forma a otro. Manasés va a regresar, Efraín, tú vas a regresar, su descendencia va a estar ahí, y José va a estar ahí también en huesos, pero ahí va a estar. Y también dice Jacob, yo voy a estar ahí porque se le prometió que sería regresado también a la tierra. Entonces dice, todos vamos a regresar, tú no te preocupes, la tierra ahí va a estar y esa herencia ustedes la van a tener, Efraín y Manasés, no se preocupen. Pero qué interesante, José nunca tuvo herencia, ¿verdad? Todos los demás tuvieron herencia menos José. Esto es lo que yo había pensado hasta que vi estos dos versículos. Y lo que encontré fue realmente interesante. Versículo 20, 21 y 22. Y dijo Israel a José. Entonces Israel o Jacob está hablando específicamente a su hijo José, a él nada más.
he aquí, yo muero, pero Dios estará con vosotros y os hará volver a la tierra de vuestros padres. Y yo te he dado a ti una parte más que a tus hermanos. Y dices, bueno, ¿cómo que una parte más si no le dio nada? Sus hermanos tenían un montón de cosas, tierras y parcelas y de todo, y a ti, José, no te dio nada. Y yo digo, bueno, pues ¿por qué no? Obviamente no iba a poder porque ya era un egipcio. ¿Sí? José ya había aceptado totalmente la cultura egipcia, era primer ministro de Egipto, y ciertamente pues él tenía todo el dinero que él pudiera, nunca se iba a gastar las riquezas que él tenía. Pues ¿para qué le iba a dejar su papá? ¿Para qué le deja algo a su padre si él puede comprar medio mundo? Pero aún así dice, dejé algo especial para ti. Y yo me puse a estudiar, como saben, soy bilingüe, agarré mi Biblia en inglés y vi ahí algo muy interesante, que en el inglés dice que le dejó un lado de una colina, un lado de un cerro. Y dije, ¿cómo que le dejó? Y en la Reina Valera no está, en la Reina Valera nada más dice una parte. Tengo una parte para ti. Entonces yo dije, bueno, yo voy a ver el hebreo, vamos a estudiarlo, y me puse a verlo. Y resulta que en efecto es un lado de una colina, su herencia. ¿Dónde está exactamente esa colina? Nada más sabemos que él se lo ganó a mano del amorreo con su espada y con su arco. Pero eso es interesante también porque no hay registro alguno en ninguna parte de la Biblia donde Jacob haya tenido una guerra contra un amorreo y que le haya quitado propiedad y que hubo un tipo de conquista. Entonces no tenemos un récord de este evento entre Jacob y el amorreo. Pero, bueno, Dios sabe por qué no lo puso en su Biblia. Pero lo interesante es que la palabra ahí que no viene traducido en nuestra Biblia es la palabra hebrea Shechem, que literalmente significa el declive de un cerro. Entonces a José se le dio una heredad que previamente le perteneció a un amorreo. No le dio tierras como a todos los demás, nada más el declive de un cerro en particular. Entonces, a pesar de todo, José sí terminó con un pedacito de tierra que su papá le heredó, lo cual es muy, muy interesante. Por lo tanto, en el capítulo 48 hemos visto la adopción de Manasés y Efraín, lo cual es muy importante porque eso nos lleva a entender qué es lo que pasa en futuros capítulos y futuros libros de la Biblia, y cómo es que terminaron Manasés y Efraín como parte del pueblo en la división cuando entraron a la tierra, cómo es que quedaron ahí puestos cuando ellos no eran verdaderamente hijos de José, de Jacob, sino nietos. Pero Jacob los adopta y eso nos ayuda a entender lo que pasó después. Espero que esto haya sido un estudio de bendición y que hayan aprendido un poco más esta noche acerca de José y sus hijos Efraín y Manasés, un poco más de la vida de Jacob y la herencia y todo esto que vemos que se está llevando a cabo. Estamos viendo el inicio de esta nación multiplicarse, o podríamos decir el inicio de la profecía o la promesa séptupla siendo cumplida. Vamos ahora. Señor Padre, le damos gracias por todo lo que nos ha dado. Señor, le pedimos que podamos recordar esta información, y este tipo de información es importante porque después en su Biblia podemos ver la necesidad de comprenderlo, Señor, si no estaríamos perdidos. Gracias, Señor, porque ha puesto estas explicaciones dentro de su palabra para que nosotros podamos entender qué es lo que está sucediendo aquí con su pueblo escogido, lo que aconteció en tiempos antiguos y lo que acontecerá en tiempos futuros. Y ciertamente gracias, Señor, por habernos escogido a nosotros también, la iglesia, y habernos injertado dentro de sus escogidos, habernos injertado dentro del olivo. Gracias, Señor, le damos por todo lo que nos ha dado, su salvación preciosa. En el nombre de su Hijo Jesucristo, nuestro único y propio Salvador. Amén. Dios les bendiga. Muy buenas noches, buenas noches. Nos vemos el miércoles, no falten, a las 7, por favor, para el servicio de oración. Hasta luego.